Estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Pero como pueden apreciar, tenemos la visita en estudios del ex premier y también candidato al Senado por el APRA, Jorge El Castillo. Doctor Castillo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias. Doctor, obviamente la razón de la entrevista es esta decisión del juez Carguancho de ordenar el levantamiento bancario de integrantes del APRA, también del mismo partido, y entre ellos usted, ¿no?, por una investigación de presuntos aportes irregulares al partido. ¿Cómo usted ha tomado esta decisión de Carguancho? Bueno, como lo que es, eso es una interferencia en el proceso electoral, metiendo una noticia escandalosa por un hecho presuntamente acaecido hace 20 años, hecho con el cual yo no tengo nada que ver, no tengo ninguna relación, cero. Dice este juez que hay una imputación que hace 20 años o 21 años Odebrecht le dio a Luis Alva Castro un aporte de campaña de $200.000. En el mismo informe, si usted lo lee completo, le imputan a Alva Castro haber hecho en esa etapa gastos como por 100.000. O sea, quedarían 100.000. Entonces, como no pudo probarle nada a Alva Castro, que negó haber recibido el aporte, la emprendió contra 10 dirigentes del APRA, entre los cuales yo me encuentro. Está Mauricio Mulder, Javier Velázquez, César Sumaeta, Hernán Gareoleca, Luciana León y otras personas más. Entonces, nos imputa haber procedido hecho un lavado de dinero. A mí específicamente me dice que yo, como he dado 30.000 soles al partido, esa es la plata de Odebrecht que estoy lavando. Pero si este señor hubiera investigado con un poquito más de cuidado y de decencia, bastaba que le hubiera mandado un oficio al Congreso y que diga cuánto lo descontaban al congresista del Castillo para aportar a su partido. Y ahí hubiera salido los 30.000 soles y más. Y de ahí salieron. Y de ahí salieron, o sea, es un dinero que me descuentan de mi sueldo y va a la cuenta del partido. ¿Cómo se llama eso ante este comportamiento indebido, ¿no es cierto? Ahora, Carguancho... Pero, como usted ve, era muy fácil de probar. Claro, ¿no? sí, Además, si se pone así, ¿no? 30.000 soles cree que es una cosa que un parlamentario, secretario del partido, se va a hacer una patraña por 30.000 soles. Hay que ser muy tonto, ¿no? Y bueno, Carguancho, usted señalaba, ¿no?, es una interferencia al proceso electoral, ¿no? ¿Usted cree que en verdad esa es la intención? Justamente llama la atención que estamos a 70 días de las elecciones y se saca esta nota. Digamos, es demasiado obvio, es demasiado evidente. Fíjese, ¿Ha sido una torpeza? El Tribunal Constitucional ha tomado un acuerdo en el sentido de que los aportes de campaña no son delito. Primera cuestión. Y esas son decisiones vinculantes para todos los jueces. Pero Carguancho deja mal al Poder Judicial porque sigue insistiendo en aplicar un tipo legal que no es aplicable. Segundo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, en el caso de Keiko, recogió ese criterio. Por eso anula ese juicio. Claro. Que también ha tenido un montón de años con varias detenciones, etcétera, abusivas. Presiones preventivas y todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya tenemos Tribunal Constitucional y Corte Suprema. Y este juez Concepción Carguancho no le hace caso a esas dos disposiciones superiores a él. Es más, un tercer argumento. Tanto Mauricio Mulder, Javier Velázquez y yo fuimos parlamentarios en la última etapa. Y nos alcanza el derecho ante juicio. Ellos dos, Mulder y Velázquez, los han excluido por eso, pero a mí no. Cosa que usted, por ser candidato al Senado, bueno, pues me están poniendo la puntería. Así es. Un argumento más le doy. Cuando yo dejé de ser primer ministro en el año 2008, yo le pedí a la Fiscalía de la Nación que me haga una investigación y me la hicieron, que duró 4 años, terminó en el año 2012. Y en esa decisión, en esa investigación, se me hizo
un peritaje financiero de toda mi vida, de forma tal que desde que yo empecé en política hasta el año 2012 se determinó que no había ninguna irregularidad y archivaron el tema. Entonces ahora me vuelve a abrir el secreto bancario sobre el mismo periodo, y 2 años más o 3 años más. Realmente es un abuso. ¿Y qué es lo que quiere encontrar? Fastidiar. Porque usted podríamos estar hablando aquí en la noticia de cuáles son nuestros planes para el Perú, qué obras hay que hacer. Entonces, en lugar de hablar eso, estamos hablando de Carguancho. Y usted, digamos, como un ciudadano, puede interponer algún recurso contra esta medida, contra el propio Carguancho? Sí, muchos recursos. Para empezar, por ejemplo, este es un tema que al no ser delito puede ser perfectamente impugnable, ¿no? Uh-huh. Pero yo voy a ir a una cosa directa contra él. Él está prevaricando, como lo he explicado. Si Tribunal Constitucional, Corte Suprema no les hace caso, está prevaricando. Porque si no es delito no tendría por qué hacer esto. Uh-huh. Llamarlo lavado de dinero o organización criminal, esas son barrabasadas. ¿Sabe por qué nos llama organización criminal? Porque somos un conjunto de personas que estamos asociados a un partido que se llama Partido Aprista Peruano, que mediante las elecciones llega al poder. Pues es un partido, pues. Pues eso son los partidos, pues. ¿Se da cuenta? Y lo dice textual, ¿eh? No estoy inventando las cifras, se lo podría leer. Es increíble el nivel de odiosidad y de mala fe, porque yo no voy a decir que sea ignorante este señor, es mala fe. ¿Y usted cree que hay un poco de odio también ahí hacia la raja? Sí, pues yo veo que no se lo ha hecho a ningún otro partido, ¿no? Por lo menos eso me parece. Bueno, me han metido presa Keiko y otras personas más, por supuesto. Él juega pues a lo que el mundo caviar le dice. Eso claro. Es lo que pasa, es la verdad. Y se ha movido así, ¿no? Digamos, los cuestionamientos principales que tiene Carguancho es un poco esa afiliación, esa línea que sigue. Ahora, le encanta meter a la cárcel a la gente. No tiene respeto por la dignidad humana, por el derecho, por el bien común de las personas, ¿no? Claro. Si a ti te acusan, perdóname, de lavado de dinero, la primera consecuencia es que los bancos te pueden cerrar todas tus cuentas. Porque claro. El lavado de dinero suena pues al narcotráfico. Y este irresponsable nos mete lavado de dinero. ¿Qué tengo que ver con un dinero que no he visto, pero ni por la sombra? No tengo nada que ver. Claro. Absolutamente nada. 20 años después, ¿qué tengo que ver? Te termina embarrando, ¿no? Pues por supuesto. Ese es el objetivo, pues. Agarra el ventilador y embarra. Todo el mundo con ventilador. Sí, bueno, y seguramente, bueno, usted señala que va a recurrir a algún recurso, seguramente los otros implicados también en esta situación van a hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a denunciarlo ante la Junta de Justicia para que lo destituyan. Eso es lo que se merece, no se merece otra cosa. Pero no es un caso aislado. Si fuera solamente este caso, bueno, se equivocó, no. Tiene una conducta permanente en este caso y en muchos más. Si es que es una persona que merece una investigación a fondo y salir le está haciendo un daño enorme al Poder Judicial. ¿Y eso lo van a hacer a nombre del partido o de forma individual? A nombre del partido y seguramente con la adhesión de los demás, ¿no? Claro, sí, porque también vincula directamente al partido. Ahora, usted señalaba que si no hubiese aparecido eso, estaríamos hablando de propuestas, pero esta es una oportunidad también hablar de la campaña. Claro. ¿No? Estamos, como decíamos, un poco más de 70 días. ¿Cómo ve esta campaña? ¿Cómo ve que se perfila el elector? Vemos todavía, según encuestas, candidatos con apenas 12%, 8%. ¿Usted cree que así se va a cerrar? Yo creo que todavía está frío. No, eso va a crecer. Pero todavía frío, la gente calienta el último mes, una cosa así, ¿no? Entonces, también hay, yo diría, cierto escepticismo. Uh-huh. La gente está desilusionada. Sus últimos presidentes, tenemos 7 y ahora quieren tener 8. No de nunca acabar. No es serio para el Perú. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, yo creo que motivar a la gente. Para empezar, ya solamente el hecho de votar ya es medio complicado con ese cedulón que van a entregar, ¿no? Sí, claro. Bastante complicado. Pero creo que se irán poniendo los temas poco a poco para que la gente, bueno, los asuma, caliente la campaña y empiezan a definir. Usted comprenderá que con 36 candidatos, creo, entonces la confusión es enorme. O sea, estamos en una etapa todavía previa, después vendrá la confusión y de repente la última semana es la definición. Me temo que va a ser así. Va a haber mucha
mucha confusión, ¿usted cree, a la hora de votar? Puede haber, yo creo, mucho voto cruzado en blancos viciados, ¿no? Porque, a ver, para empezar todavía no se ha hecho el sorteo de dónde se ubican los partidos. Entonces, no se puede hacer una campaña de enseñar a votar porque no tiene la cédula. O sea, nadie la ha visto, todavía no se conoce. Entonces es un tema. Ayer han sorteado los miembros de mesa, bueno, sí, pero la cédula ya hay que definir, ¿no? ¿Y cree que esta confusión que puede haber se genera adrede? Hay algunos que señalan que este cambio de ley electoral, de abrir tanto el abanico para que tengan 35 partidos, ¿tenía ese ánimo? Sí, yo creo que sí, porque antes para lograr un partido había como 300.000 firmas, pero la bajaron a 25.000. Vizcarra, precisamente, por claro, la famosa reforma política. Entonces ahí se metieron como 60, que han pasado 42 y ahora ha habido fusiones y hay 36 candidatos o 37, bueno, pero son 37. La última vez que ya era un problema habían 20. Ahora estamos casi el doble. Entonces, la confusión para la gente que además que no sigue la política necesariamente, que no está al tanto de eso, que se informa a último momento, que le informan el amigo, el pariente, la persona cercana, pero sin tener una conciencia plena del tema, hace que escojamos como se escogió a Pedro Castillo, pues, claro, con las consecuencias que ahora lo estamos viendo. ¿Y cuál es la participación que viene teniendo el APRA en esta campaña? Mira, ¿a qué apunta? Sin duda, como todo partido, nosotros queremos participar, entrar a la segunda vuelta y ganar. Ese es el objetivo principal. Pero junto con esto viene también la necesidad nacional de que el APRA esté en el Congreso. Es muy importante que el APRA esté en el Congreso. Una representación en como el la tuvo Senado y en diputados. Y mientras más grande la representación sea, mejor. Porque con nuestra experiencia sabremos cómo equilibrar el tema del Congreso. Este Congreso desbocado actual es porque no tiene adentro, tiene muy poca gente, creo yo, de repente ninguna, que pueda dar un aporte de experiencia, de serenidad, de tranquilidad. Y ese es el gran rol del Senado en particular, yo lo veo como futuro, ¿no? Creo que va a ir gente mejor calificada y, Dios mediante, podamos nosotros darle al país la serenidad, la estabilidad y la confianza que se requiere para que levante vuelo el Perú. El Perú podría estar creciendo mínimo el doble de lo que estamos creciendo ahora, hablando del mínimo. Gracias, el oro acaba de pasar a la barrera de los $5.000, la plata, el cobre volando igualmente, la agroexportación, ¿no? Los puertos nuevos. Entonces, tenemos una autopista para correr, pero no lo estamos haciendo. Claro, y usted mencionaba esta importancia que va a tener el Senado en este Parlamento. ¿Es garantía la bicameralidad de un mejor Congreso, cree usted? Muchísimo mejor. Siempre la tradición constitucional del Perú era un Senado. Hace 20 años lo desaparecieron. Y fíjese el Congreso que tenemos. Nadie puede estar feliz con el Congreso que tenemos. Claro. Cada vez ha ido peor. Si hubiera habido Senado, por ejemplo, estas leyes bárbaras que han sacado en algunos casos, o leyes de salud, tonterías, ¿no? El día del gato, el día del perro, es una vergüenza. Esas cosas, esa es una de las virtudes de la nueva legislación. El Senado las para y las manda al cielo. Yo no votaría jamás por esa ley de salud a la bandera que no son nada. Por eso es engañar a la gente. Vamos a construir una área interespacial en Chota. ¿Alguien le puede creer eso? Hay gente que presenta tonterías. Una vez recuerdo, hablando de Chota, un parlamentario chotano presentó, declara necesidad y utilidad la construcción del aeropuerto internacional de Chota. Y al minuto siguiente, uno que era de Cutervo pidió la palabra y dijo: yo también quiero el aeropuerto internacional de Cutervo. Están pegados una ciudad a la otra. Y a los dos les falta hasta hacerle asfalto y van a estar pidiendo aeropuerto internacional. Claro. Ahora, lo que llama la atención mucho, y bueno, a mí siempre me ha llamado la atención mucho de este Parlamento unicameral, es cuando terminan aprobando una norma y hay esta clásica frase, ¿no? ¿Quiénes se abstienen o se muestran en contra de la segunda votación? Nunca se escucha nada.
Nunca se escucha nada. Pareciera que fuera más una frasecita, ¿no?, que tienen que soltar obligadamente, pero que no hay una reflexión a la aprobación de una norma. Esa semana que debiera haber entre una votación y la otra, que ellos la paran prescindiendo, es muy importante. Porque la prensa toma nota de lo que se ha aprobado, entonces la prensa empieza a indagar, pregunta a expertos, analiza, invita a los propios autores de la ley, a los que están en contra. Entonces ese debate breve de la semana ayuda justamente a reflexionar para la segunda votación. Pero no, pues como ellos saben que lo ven como una pérdida de tiempo, entonces no, a lo que exonera la segunda votación, al voto y se aprobó. Claro. Entonces a cada rato, por eso el sistema unicameral ha fracasado. Y ha habido casos en los que después el congresista recién se da cuenta de lo que ha votado, ¿no? Y eso es más grave. Hay unos que votan sin leer. Exacto. No saben ni de qué se trata, ¿no? Pero votan por consigna. Pero si otros hubieran estudiado el tema, le puede informar su bancada, pero ni eso, yo veo mucho desconocimiento, mucha ignorancia, ¿no? Claro. Ahora, doctor, usted mencionaba que hemos tenido una gran cantidad de presidentes, bueno, y en la actualidad hay una moción de vacancia contra José Gerí, sí, que está buscando que se apruebe en la mesa directiva, ¿no? Está buscando que haya un pleno extraordinario. ¿Cómo ve usted el tema? ¿Considera necesario, sabiendo que estamos a pocos días de las elecciones, debería esperarse? Estamos virtualmente a 2 meses de la elección, ¿no? 70 días. A ver, ¿qué le quitamos, qué le ponemos? Yo creo que darle más inestabilidad al Perú no es bueno, no es bueno. Es un error que vayamos, salvo que salga una cosa flagrante. Pero hasta ahora lo que ha salido son indicios que hay que investigar, sin duda. Y la Constitución y la ley mandan que al presidente se le investiga y se le procesa al final de su mandato, no antes. Si no, ¿para qué tenemos Constitución y leyes? Para hacer lo que nos da la gana, no es así. Justamente para que no sea la ley de la selva, para que no haya inestabilidad en el Perú, se pensó esto. Y durante casi 200 años nunca se usó con exceso esa medida. En cambio, en los últimos tiempos se ha visto, por quítame esta paja afuera, presidente, que venga el siguiente. No, pues no son jugadores de fútbol que uno cambia a medio tiempo. Creo que hay que pensar bien. Ahora, yo estaba evaluando una idea que hay que profundizarla, hay que evaluarla mejor, ¿no? Si tenemos en mayo, por ejemplo, un presidente ya electo, podríamos buscar el mecanismo del adelanto y la instalación del gobierno. Si es que se agrava la crisis, si es que se agrava una crisis. Y así te ahorras 3 meses, mayo, junio, julio, 3 meses, un presidente que puede estar muy inestable en una crisis permanente, que tampoco es conveniente, pero no lo resolvemos poniendo pues a otro del Congreso que sabe Dios en qué termina. Total, al señor Gerí, ¿quién lo colocó? El Congreso. Claro. Y lo eligieron a conciencia, sabiendo que él podía eventualmente asumir la presidencia. Era una gran posibilidad, ¿no? Que, claro, no se quejen de lo que ellos mismos han hecho. Claro. Entonces, este tema del relevo adelantado, como se ha hecho en otros países, en Argentina sucedió una vez igual, es interesante, porque es cosa nada más de evaluar una buena fórmula y salir del problema. Y eso lo tendría que aprobar el Congreso, hacer una reforma. Sí, tendría que hacerse posiblemente una reforma de orden constitucional que se puede hacer cuando hay voluntad política de resolver cosas bien, no irse por un camino desviado, se pueden resolver perfectamente. Yo recuerdo que en el año 2000, nosotros en una semana hicimos una reforma constitucional que permitió que los parlamentarios dejáramos nuestro cargo precisamente para facilitar la transmisión de una dictadura a la democracia en la época de Valentín Paniagua. Claro. Doctor, usted mencionaba hace poco la influencia que había en nuestro sistema de justicia, ¿no? Y ha llamado mucho la atención la decisión de la Junta Nacional de Justicia hace pocos días de destituir o de sacar del Ministerio Público a Delia Espinosa. Usted acompañó a Patricia Benavides en este largo proceso, esta larga novela que se hizo en el Ministerio Público cuando no la quisieron reponer en su cargo. Es más, usted la acompañó desde el momento que la sacaron. Y entiendo que usted está, destaca la decisión de la Junta. Fíjese cómo es la vida, ¿no? Nosotros ganamos la causa en la Junta por la reposición de la doctora Benavides y esta señora
se acuerda, con vela en la mano, Claro. en fin, Sí. bloqueó de la manera más indebida la restitución de la doctora Benavides. Ahora a ella la destituyen por no haber cumplido. Las vueltas que da la vida, ¿no? Así es el mundo, redondo y chataron los polvos, ¿no? Entonces, eso es porque además de un fiscal de la nación uno tiene que esperar ecuanimidad. Por ejemplo, la doctora Benavides, cuando la suspendieron injustamente en 6 días, ¿recuerda? Ella agarró sus cosas y se retiró tranquilamente. No se atrincheró. Hicimos un proceso, cuando se ganó, regresó tranquilamente igualmente. Así que, pero a propósito de esto, permítame decir lo siguiente. El Comité de Ética del Colegio de Abogados acaba de sacar una resolución suspendiendo a la doctora Benavides, Sí. como si con eso fuera a dejar de ser fiscal supremo. Una tontería. Porque no depende del Colegio de Abogados de Lima que ella sea o no fiscal supremo. Depende de la Junta. O depende de la Junta, ¿no? O depende de su propia decisión. Pero no, pues, el Comité de Ética. Porque además, si no está en ese colegio, puede estar en otro. ¿Cierto? Siempre estará colegiado. Hay 20 colegios. ¿Y qué revela este ánimo del Pero colegio? fíjese, ¿cuáles son los fundamentos de la suspensión, de la medida cautelar que han puesto? ¿Por qué aceptó una condecoración del alcalde de Lima? Lo ridículo. Eso ya en la Junta de Justicia se archivó, no había nada fuera de lugar. Pero lo insólito y lo que a mí me atañe es lo siguiente: ¿por qué ha contratado a un político en ejercicio, Jorge del Castillo de la Prat? Textual dice eso. O sea, yo me comuniqué con el decano, me dije, oiga, o sea que yo, como soy político en ejercicio, no puedo ejercer mi profesión de abogado. Eso es lo que me está diciendo el colegio. No, me dijo de ninguna manera. Pero sería bueno que usted lo entrevisten Claro. al Ahora, doctor Canelo, ¿no? una cosa es ser político y otra cosa es ser funcionario público, ¿no? Ahí quizá podría darse esta controversia, pero no tiene mucho sentido, ¿no? A ningún sentido. Pero el propio Canelo le dijo eso. Él me ha dicho, él está en contra de eso. ¿No? Pero sería bueno que lo entrevisten, Ujú. ¿no? Porque creo que él lo dejaría offside para hacer su comité de ética, que de paso, le comento, es un comité de ética apócrifo, ¿no? Pero se llama Bamba. Había un comité original, pero no sé por qué sacaron a esos originales y nombraron esos nuevos. Entonces los que salieron han puesto una medida cautelar que la han ganado y han dicho que salgan esos nuevos, regresamos nosotros, pero no se cumple todavía. Claro. Pero ya el comité que ha puesto esta suspensión ya está fuera de foco, pues está judicialmente excluido. Claro. ¿Cómo suspenden a la fiscal de la Nación? ¿Por Sí, qué? pues, sí, no tendría por ahí las herramientas para hacerlo. Ahora, llama también la atención que Delia Espinosa quiera ser decana del Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Claro, pero ¿Cómo si me han destituido por ahí una mala acción, ahora busco refugiarme en el colegio, ¿no? ¿Cómo toma usted eso? bueno, es un aprovechamiento, ¿no? ¿Una victimización? Quiere ganar un espacio, pero tengo entendido que los tiempos no le dan, porque mientras era fiscal no podía candidatear a los abogados, Ujú. pero lo ha hecho así. Pero en fin, vamos a ver, yo espero que los abogados con un buen razonamiento no elijan a esa persona. Ahora, Es doctor, una persona muy complicada, muy prepotente, no ha ayudado en nada a esclarecer las cosas. para ir terminando, con la presencia de Tomás Gálvez en el Ministerio Público se han tomado algunas decisiones como por ejemplo la desactivación de equipos especiales, ¿no? ¿Cómo evalúa usted estos meses que ha tenido Tomás Gálvez al mando de la Fiscalía de la Nación? Me parece que bien, porque ha tomado algunas decisiones que no son fáciles, por supuesto, pero como usted lo ha tomado un momento en cual la opinión pública ha cambiado respecto a lo que era pues hace 2 o 3 años. Uh-huh. Por ejemplo, el otro día vi una encuesta: ¿está usted a favor o en contra de que hayan sacado el equipo especial? 82% estaba a favor. Y fíjese, después lo suspenden a José Domingo Pérez y termina de bufón en la televisión. Eso Sí, lo he visto ahí en un streaming, ¿no? me parece increíble, ¿no? Increíble. O sea,
una persona, un magistrado puede hacer eso, así esté suspendido. Yo creo que eso es incompatible con la dignidad del cargo. Yo escuchaba por ahí, o leí unos comentarios que decían que es una muestra de que a José Domingo Pérez le gustaba la pantalla, ¿no? Oiga, no se la pierde pero por nada, ¿no es cierto? Pero se la acaba una y dice, bueno, ahorita la siguiente será postular a la presidencia de la República, o algo así. La verdad es que es una persona que le ha hecho mucho daño a la justicia y a muchas personas. ¿Y las cosas van a empezar a cambiar, creen, en el Ministerio Público con estos cambios que ha venido haciendo? Yo espero que sí. Dentro de poco habrá que elegir el fiscal de la Nación, seguramente la Junta Fiscal tomará una decisión, pero ojalá, fíjese, no puede, el doctor Espinosa le metió a Abejordos al Ministerio Interior, a la Policía Nacional, se peleaba con toda persona que se le cruzaba en el camino. Quien me daba la razón era traidor a la patria, pero no puede ser. Entonces, yo creo que, habiendo salido de ella, que es una persona no ecuánime para ser fiscal de la Nación, bueno, espero que esto se restablezca. Salió el doctor Pablo Sánchez, a pocos días que se terminara también el periodo, que bueno, ya acabó también, y habrá que hacer un concurso en la Corte de Justicia para elegir bien a los mejores, serios, ¿no? Claro. Hay que buscar gente decente, y como he dicho, gente correcta y decente y honesta. Si se sabe algo de derecho, mejor. Claro, sí, mínimo, ¿no? Claro. Mínimo. La última. ¿Usted pudo ver esta entrevista que tuvo Dile Espinosa ante la Junta Nacional de Justicia? Se le veía, acá comentamos mucho eso, ¿no? Se le veía bastante frontal. Al parecer sabía que se le venía una destitución y parecía una especie de gato panza arriba, arañando todo lo que pudiera. ¿Cómo la vio? ¿Se evidenció en verdad cómo era su comportamiento? Sí, estaba fuera, sí. Mal criada con los magistrados, ¿no? Peleando ahí a viva voz. Realmente creo que se pintó como es, ¿no? Se pintó como es. Y está muy bien la decisión adoptada, porque la administración de justicia en su conjunto tiene que estar en manos de gente ecuánime y correcta. Por lo menos, ¿no? Claro. La ecuanimidad, la serenidad es fundamental. Pues una persona se ofusca y va a resolver en un ámbito de ofuscación, de molestia, de maltrato, de bronca. No es juez, pues. Es como no es juez Carguancho. Exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Claro, este habla más calmadamente, pero las barbaridades que hace son tremendas también. Bien. ¿Tienen ustedes ya alguna fecha programada para presentar esta denuncia contra Carguancho? Entiendo que está redactándose ahora, seguramente de aquí al lunes máximo. La próxima semana de todas maneras se presenta. Bien, doctor, ha sido un gusto tenerlo en estudios, bueno, y vamos a estar atentos a ver cómo se desarrolla este tema del juez. Bueno, y también le deseamos éxitos en la campaña, que bueno, estamos ya en casi una recta final. Entrando recién. Bien, estuvo con nosotros el ex premier y candidato al Senado por el APRA, Jorge del Castillo.